Ahora sí, bienvenidos para Toldot. Por lo tanto, pues escogí un tema muy delicado, el tema de el arquetipo de la creación del bien y de la creación del mal. Y es un tema que preocupa a la humanidad, a los filósofos, y particularmente el Zohar habla mucho de esto. La Kabbalah tiene un importantísimo visión de por qué Dios, siendo un ser bueno, maravilloso, compartido, que quiere expandir su bondad, tuvo que haber creado el mal. Y cómo ese mal entra en el mundo y cómo ese mal es necesario para el mundo, para su desarrollo. Entonces vamos a hablar de cosas sumamente interesantes. Las primeras cosas que voy a leer es simplemente para ubicar el Pshat, tal cual, como aparece en la Torá. Hay todo un tema de que Rivka no podía tener hijos. Rivka, la Torá nos presenta que fue una niña muy precoz, que fue una niña que muy joven, a pesar de vivir de un papá malo y de un hermano trácala, porque la verdad es que la Torah nos habla mucho de esta familia, que es la familia extendida de Abraham. Abraham tuvo un hermano que se llama Nahor, y Nahor se casó con una sobrina llamada Milca. Y ellos tuvieron 8 hijos, y uno de esos hijos se llama Betuel. Es muy interesante, esta parasha habla mucho de Betuel, en algún momento voy a mencionar a Betuel, y Betuel tuvo a Labán y tuvo a Rivka. Por lo tanto, Rivka es hermana de Labán, es hija de Betuel, es sobrina de Abraham, quiere decir, es hubo una intermarriage muy fuerte en la familia de Abraham, que es un tema muy importante. Y cuando se casó Rivka con Isaac, sabemos que Isaac tenía 40 años y hay una duda qué edad tenía Rivka, porque hay un midrash que dice que era tan chica como que tenía 3 años, y obviamente hay quienes dicen imposible que una persona de 3 años estuviera atendiendo los camellos de Eliezer y que tuviera tanta determinación, pero también lo podemos entender que tenía 3 años, se refiere a la inocencia de una mujer de 3 años viviendo en un lugar donde la gente era terrible. Y aparte, Rivka es la primera persona que describen como Betulá. Y es curioso porque su papá se llamaba Betuel. Y Betuel y Betulá significa virgen. La definición de una virgen en el judaísmo, que no tiene nada que ver como en el cristianismo, viene de Rivka, que la Torah nos dice, y no conocía hombre, y es muy interesante, Rashi dice ni vaginalmente ni analmente. Entonces el tema de Rivka es que llega con Isaac. Isaac es un personaje que para mucha gente es muy misterioso y es no tan atractivo como lo son Abraham y como es Jacob. ¿Por qué? Porque Isaac es Din. Isaac es el arquetipo del Din. Y obviamente el Din, la implicación del Din versus el Gesed, es que el Gesed es expansivo, es activo, es externo. El Gesed se hace, el Gesed se expande. En cambio, el Din, como fuerza opuesta, es contracción, es pasivo. Por lo tanto, hay mucha gente que la pasividad con la que vive Isaac le parece cero atractiva, porque siempre es más padre decir, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? A una persona que dice, no, acá estoy en casa, no hay nada. Entonces, este contraste hace que el af menos atractivo de estos abot, obviamente es Itzhak. Itzhak nace y es llevado al sacrificio, y él como que tú piensas que es un bebé, que Dios, que lo está engañando a Abraham, y de repente te enteras que tiene 37 años, y dices, ¿cómo aceptó? ¿Y por qué la prueba no es la prueba para él? La prueba era para Jacob, para Abraham. Entonces lo sientes pasivo. Y después ves que cuando se tiene que casar, él no puede salir de Israel porque es un como corbán, y le va a hacer el shidach
el sirviente de Abraham, que es Eliezer, y le traen a la mujer, como que todo le traen a él. Pero esto, lo que quiero explicar es que esta es la naturaleza del din. El din exige, el din es pasivo, el din está sentado juzgando, está sentado esperando que le traigan. Por lo tanto, es muy importante que empecemos a ver a este as con su pasividad como algo tremendo, porque imagínate una persona de esa fuerza que se retrae, que se contiene para no afectar el plan de Abraham. Y eso es algo grandioso. Por lo tanto, cuando Rebeca llega con Itzhak, Itzhak tiene exactamente 40 años y pasan por un periodo de esterilidad muy importante. Todo esto que estoy mencionando, ahorita vamos a explicar qué significa místicamente. Y el hecho es que se conocieron, la Torah dice, Beitzhak conoció a Rivka, tuvieron relaciones, la amó, es un amor profundo el que tiene Isaac por Rivka, tiene una relación increíble de respeto, de amor. Y curiosamente, pues ella no tiene bebés. Y él pide por ella y finalmente se embaraza, después de 20 años. Después de 20 años se embaraza Rivka y en el momento que se embaraza, ella empieza a sentirse muy mal y empieza a sentirse no mal de los malestares normales del embarazo, sino siente dentro de sus entrañas que se va a morir, que algo se está desgarrando dentro de ella y va sigilosamente a consultar a Shem y Eiber, quienes son como una yeshiva, como que era un lugar de gente santa, y dice, realmente me siento tan mal que estoy arrepentida de haberme querido embarazar, hubiera preferido morir que sentir lo que siento. ¿Qué sentía? Sentía una cuestión desgarradora, sentía que de pronto pasaba por un lugar que había Kedushá y había una fuerza de ella que se quería salir. Pasaba por un lugar que hacían Abodazara, sentía que algo de ella se quería salir. Por lo tanto, ella llegó a la conclusión de que tenía dentro de ella un ser casi de tipo esquizofrénico, que no tenía un patrón y que simplemente se estaba matando dentro de él. Y cuando llegó con Shemi Eiber, ellos le dijeron, no es que tienes un problema, es que tienes dos naciones están creciendo en tu vientre, dos pueblos divergirán de tu vientre, una nación luchará contra la otra, la mayor servirá al menor. Entonces, ella le dicen prácticamente un oráculo, que es muy curioso porque ella no va con Isaac y le cuenta. Simplemente se da cuenta de que trae un embarazo gemelar y pues sabemos que su parto fue terrible. El parto es terrible porque había una lucha quién salía primero, había una lucha quién dominaba. Quiere decir, todo desde la concepción ya viene acá cargado estas dos bebés con diferente información. Y nos cuentan que en el momento de nacer, ella quedó desgarrada completamente, ya no puede volver a tener hijos. Y el primero que sale rojo por todas partes, como un manto peludo, sale como lleno de pelo, y lo llamaron Eisaf. La palabra Eisaf significa confeccionado, listo, viene de hacia, viene de ya llegó listo. Quiere decir, no nació como un bebito que tiene necesidades de que lo erupten todo. Dicen que nació desarrollado. Y la palabra Eisaf también es conocido, es listo, y como nació rojo, le pusieron Edom, y Edom es Adom, se escribe exactamente igual, Adom es rojo, y como nació peludo, se llama Seir, desear, de pelo. Entonces, el mismo niño se llama Esaf, se llama Edom y se llama Seir, en diferentes facetas. Y después de él venía agarrado de su tobillo un hermano, sujeta la mano al talón de él, al talón de Isaf, y le ponen el nombre de Jacob. Jacob significa Ekef,
significa tobillo, significa talón. Por lo tanto, es muy interesante que el nombre de Jacob viene anclado a haber nacido después y agarrado de Isaf. Quiere decir, Isaf tiene un nombre independiente por sus cualidades y en cambio Jacob se llama por el hermano, porque salió agarrado del pie del hermano. Y ahorita vamos a ver otros significados de la palabra, lo que dice el Zohar de la palabra que significa Jacob. En su infancia fueron criados por papá tzadikim. Isaac era tzadik, Rivka era una tzadeket, el abuelito estaba vivo, Abraham Avinu estaba vivo, recibieron la misma educación, el mismo cariño. Y dicen, los jóvenes crecieron y Isaf era un hombre que entendía la casa de cazar, era un cazador, era un hombre de campo, era un hombre, luego Rashi dice, evidentemente te están diciendo que fueron similares en su crianza hasta que llegaron a la adolescencia, donde cada quien demostró su interés. Y evidentemente Isaf tiene un interés por cosas externas, y en cambio Jacob era un ishtam, un hombre simple, un hombre completo, o alim, que se sentaba en las tiendas, quiere decir, era una persona interna. Uno salía, era un cazador, con lo que implica cazador, que ya habíamos hablado de otro cazador en el pasado, que es Nimrod. Y bueno, tú lo puedes ver como una forma de ganarte la vida, pero cada quien escoge cómo ganarse la vida. Y ser un cazador tiene que ver con matar, tiene que ir a ver con conseguir lo que tú quieres. Y no nada más es cazar en el sentido de ir por una presa y ser un outsmart, ser un inteligente de ver cómo atrapar a este animal o de cómo aventar una flecha para cazar a un venado, etcétera. Y lo que nos están diciendo de Jacob es que era una persona que le gustaba estar en casa, era un muchacho casero, era un muchacho que le gustaba la vida dentro de la casa interior. Y nos dice la Torá algo bastante impresionante, dice, Isaac amaba a Isaf porque lo que le traía de la casa era algo que halagaba a Isaac. Ahora, ahorita es muy importante que todo el tiempo veamos a Isaac como este personaje que hace din. Y hacer din es estar en un estilo de pasividad exigiendo, así como Gesed es dar, el din exige. Y por lo tanto, pues el que exige se sienta en su silla, es como un juez que se sienta y dice, tráeme evidencia, tráeme cosas. Como que está pasivo, está aplastado ahí, esperando que le traigan, esa es parte del din. Y por lo tanto, pues aparentemente Itzhak estaba encantado con Isaf simplemente porque son muy similares. Como que uno como papá se atrae, no es que quieras más o quieras menos a tus hijos, pero tienes hijos con los que eres más compatible y hijos con los que eres menos compatible. Hay hijos que les gusta pasar el tiempo como a ti y platican y oyen la misma música y son muy compatibles, y hay hijos que son muy distintos. Evidentemente, Isaac tenía un apego y tenía adoración por Isaf, y Isaf le daba algo a Isaac que para Isaac era muy importante. Y curiosamente nos dicen que Rivka amaba a Jacob, pero no nos dicen por qué. Es muy interesante porque en el caso de Isaac, dicen que quería a Isaf porque su casa, lo que él cazaba, estaba en su boca, quiere decir, se lo traía. Entonces hay un motivo. Y eso es algo muy importante del din. El din, cuando juzgas, siempre tiene que haber un motivo. Tiene que haber algo por lo que esto es. Y en cambio, cuando es natural, cuando es gesed, cuando es como por compatibilidad, no tiene que haber un porqué. Tú no tienes que decir por qué amas a tus hijos o por qué los aceptas. No tienes que decir, amo a mi hijo porque es muy buen hijo, amo a mi hijo porque es muy responsable. No, amo a mi hijo porque es mi hijo. Eso es lo que entendemos de Rivka. Rivka amaba a Jacob simplemente, y otro tema muy importante, que es importante mencionar acá,
Evidentemente, el que Esaú nació tan listo, tan preparado, tan maduro, evidentemente requirió de menos cuidados de parte materna. Cuando un bebito nace, parte de lo que es el apego y del vínculo que se hace entre la mamá y el bebé es la tremenda necesidad que tiene el bebé de atención. Entonces la mamá se vuelca completamente al bebé y esa volcadura, esa atención tremenda que tiene la mamá por el bebé, entre más haces por alguien, más lo amas. Por lo tanto, evidentemente, Rivka hizo mucho más por Jacob, porque Jacob nació como un bebé normal. En cambio, Isaf nació con pelos, nació con dientes, nació fuerte, nació como un hombrecito. Y no requirió, hay muchos midrashim que hablan de que realmente Isaf no fue amamantado por Rivka, porque nació listo, ya podía comer, ya se podía comer un plátano. Aunque nos cueste mucho trabajo de entenderlo, esto es un tema muy importante. Por lo tanto, comenta el Zohar, y esto es algo que simplemente la Torah nos presenta un embarazo difícil, el oráculo de Shemi Eiber que avisa que estos niños, cada uno va a ser una figura arquetípica distinta y que este va a estar en contra de este. Quiere decir, no existe una cuestión en donde digas, bueno, son hermanos, todos los hermanos tienen sus diferencias. Claro que sí, y el hecho es que la definición de hermanos, los primeros hermanos es Caín y Abel y se matan. Pero el punto acá estamos viendo que está vinculado a diferencias que obviamente van a repercutir, como siempre hemos dicho en Bereshit, que la repercusión siempre cuando es a nivel arquetípico es que se vuelve dos diferentes naciones, dos diferentes mentalidades, dos diferentes fuerzas. Entonces, hay muchas cuestiones, hay muchas cosas que vamos a preguntar en esta clase. La primera cosa que menciona el Zohar, antes de hablar de qué son estas dos tendencias y por qué vienen en Rivka las dos tendencias y por qué es hasta Itzhak que se presenta esta necesidad de hacer esta partición. Dijimos que Isaf nació rojizo, que eso es Adón, y curiosamente los colores, y es muy importante que lo sepan, los colores en Kabbalah son sumamente importantes porque el color es cierto tipo de energía. Y la energía que representa el color rojo es la cualidad del din. De pronto el Zohar HaKadosh nos dice que Yitzhak es din kashe. En arameo se llama din akashia, din kashe. Y por lo tanto, dice curiosamente que Eisaf era igual que Yitzhak. Eran rojos, eran din. Y por eso esta compatibilidad que tenía y este amor que tenía Yitzhak con respecto a Isaf. Es lo que se llama hemos dicho en otros aspectos, la ley de atracción o la emulación. Sí, pero es muy compatible un hijo cuando el hijo es muy parecido a ti. Hay una como compatibilidad que los une. La compatibilidad es que así como Yitzhak era din, Isaf era din, y por eso es rojo. Y el concepto de ser cazador también implica din, porque tiene que ver con la muerte, tiene que ver con exigir, conseguir lo que tú quieres. Y hay una correlación muy íntima con cómo presenta la Torá a Nimrod y cómo presenta la Torá a Isaf, aparentemente. Ahora, nosotros pensamos en un cazador como un ser que se sale y que va por lo que él quiere. Un cazador de mujeres, un cazador de fortunas, un cazador de animales. Y dice el Midrash Tanjuma, dice que realmente lo llama la Torah cazador porque Eisaf cazaba a su papá, quiere decir, engañaba a su papá, no por darle lo que él quería, eso es como la parte pshat, la parte real, sino porque le daba lo que él quería oír. ¿Qué es lo que quería oír Yitzhak?
Itzhak quería oír preguntas de alajá complejas. Itzhak era el típico persona que cuestionaba la alajá, que preguntaba la alajá. Y era su forma de acercarse a su judaísmo. Era como, ¿y por qué esto es así? ¿Y por qué no se junta esto con esto? Entonces, es muy interesante porque el Midrash Tanjuma nos dice que Esav preguntaba a Itzhak y le decía, padre, ¿cómo damos diezmo de la sal? Entonces, Itzhak se quedaba maravillado, decía, wow, qué pregunta. Es como, puedes preguntar, ¿cómo damos diezmo de nuestro dinero? ¿Cómo damos diezmo de los animales? Pero preguntar algo tan especial, ¿acaso la sal se diezma? Entonces Itzhak se quedaba maravillado y se cegó Itzhak de las preguntas sofisticadas que le hacía Isaf. La clase pasada tuvimos la oportunidad de entender que la sal es din. Entonces son puros símbolos que indican que estaba dándole realmente lo que él quería. Las preguntas difíciles en el din, con el detalle, pero obviamente no era por su interés, era para engañarlo, para engañarlo. También preguntó cómo se diezma la paja. Son preguntas que tú no te haces, tú dices, bueno, yo puedo dar diezmo de mi dinero, puedo dar diezmo de esto, de mis ganancias, de mis dividendos, pero preguntar cómo diezmo la sal, preguntar cómo diezmo la paja, y curiosamente, la sal es din, y vamos a ver en un midrash, no es un midrash, Obadía, que es un descendiente, es un profeta de que desciende de Isaf, que hizo Geirut, dice que Isaf es como la paja y Yosef es como fuego. Quiere decir que la paja es como algo nada más que llena las cosas, pero que realmente no es tan importante como es, y el fuego consume la paja. Entonces, es muy interesante que las preguntas que hacía Isaf estaban como dirigidas a cautivar al papá y darle al papá lo que él quería oír. Es como si una persona, ahorita que estamos en la pandemia, se te acerca un hijo y te dice, ¿qué cubrebocas es mejor? ¿Acaso este o este? Te presenta 10 cubrebocas, entonces tú dirías, no, pues este chavo se quiere cuidar perfecto. Pero realmente era nada más como para impresionar al papá y deslumbrarlo. Y el hecho es que Isaac decía, qué diligente es mi hijo en los cumplimientos, que inclusive se preocupa por diezmar la sal y diezmar la paja. Entonces era como una hipocresía. Ahora, la verdad es que la Torá no nos habla mal de Isaf. La Torá nos habla de Isaf en términos muy concretos de una persona con intereses muy puestos en la realidad física. Lo cual, pues, tú podrías decir muy mal, porque el mundo, también hay un mundo espiritual, pero no es, de pronto consigues o estás en contacto con alguien que simplemente tiene la mente muy concreta, no tiene esa mente del espiritual y del mundo venidero y que hay más allá y el alma, gente muy concreta. La Torá nos habla de una Isaf y es increíble, pero en el libro de Rav Sachs, que habla en esta semana de Parashat Toldot, también Rav Sachs nos pone a pensar no en la maldad de Isaf, que es lo que dice Rav Sachs, sino simplemente en su incapacidad de ver más allá de lo que tiene enfrente de él. Como muchas personas. Hay muchas personas que son lindas, inteligentes y buenas y lo que tú quieras, pero no pueden ver más allá que lo que ven concretamente, que lo que sus ojos ven. Gente que dice, es que, ¿cómo puedo creer en un Dios cuando no lo veo? ¿Cómo puedo entender a Dios o a la espiritualidad cuando es algo tan abstracta? Simplemente hay gente que tiene la mente con una capacidad más de abstracción y hay gente que la tiene más concreta. La Torah no habla mal de Isaf, pero los jajamim hablan pestes, pestes, y el Zohar no se diga. No hay palabras. Cómo la figura de Isaf se va transformando con Hazal. Entonces, quiero, antes de pasar a la destrucción de la visión de Isaf y de cómo Isaf pasa como un arquetipo del mal en el mundo y del sheker en el mundo,
quiero decirles lo que dice Lubavitch Rebbe, que curiosamente ayer estaba haciendo limpieza y encontré esta hojita que hablaba de la Parashat Toldot y dije, bueno, mi Nashamay me llegó y la pregunta es la siguiente. Dice el Rebbe de Lubavitch, dice, ¿por qué eran tan enemigos? ¿Por qué hubo tanta enemistad en ellos? Normalmente la enemistad entre la persona se da cuando la persona está buscando lo mismo que la otra persona. Entonces, los peores enemigos son los que quieren el mismo territorio. Se pelean lo mismo. Los que quieren la atención del papá, se pelean por lo mismo. Los que quieren la misma herencia que el papá, se pelean por lo mismo. Pero la pregunta que hace Lubavitch Rebbe es si de verdad son tan distintos, que a uno le gusta la vida exterior, le gustan las mujeres, le gusta casar, le gusta el dinero, le gusta la lana, le gusta lo concreto, le gusta el desarrollo, le gusta la tecnología. ¿Qué tiene que ver esto con lo que le gustaba a Jacob? A Jacob le gustaba estar en casa, estudiar, estar pensando en Dios, en el mundo venidero, rezar, meditar. Se ve como que es tanta la diferencia entre uno y otro que dices, ¿dónde está el conflicto? Que uno haga lo que tiene que hacer y el otro haga lo que tiene que hacer. Esta pregunta es muy importante porque cuando nosotros vemos cómo Isaac quiere bendecir a Isaf y no a Jacob con su bendición de este mundo, lo podemos entender perfectamente. Lo que podemos entender es que Isaac tenía una visión muy clara. La visión del Din es muy, ve los detalles. Entonces, Isaac ve como todo así como un ingeniero, como un contador, como alguien, como un juez. Y dice, bueno, tengo dos hijos. Tengo un hijo espiritual que le gusta estar en casa, que le gusta hablar de Dios, que le gusta estudiar. Ese es uno. Tengo otro hijo que le gusta el exterior, que le gustan las mujeres, que le gusta el dinero, que le gusta salirse y desarrollarse. Entonces, yo tengo dos legados. Tengo un legado espiritual, que es mi continuidad espiritual, la misma continuidad que me dejó Abraham, que no se la dejó a Ismael, que no se la dejó a los hijos de Ketura. Quiere decir, hay una herencia, no estoy hablando física, sino una herencia espiritual, que es la cadena del monoteísmo que empezó Abraham. Entonces, mi hijo espiritual, pues le voy a dar lo espiritual. Y al hijo material, al hijo materialista, le voy a dar que tenga éxito en los negocios. Ya, es como si tienes dos hijos y uno es un abrej y el otro tiene una ferretería. Entonces le dices, mira, a ti te dejo la ferretería porque eres buenísimo con la lana y tú te voy a dar una braja para que no te falte nada y te voy a dejar dinero para que puedas estudiar toda la vida. Se ve inclusive como inteligente. Entonces acá entra la grandeza de Rivka. Y acá entra en qué se equivoca Itzhak. Y el hecho es que Itzhak se vuelve ciego. Itzhak comienza un proceso de ceguera desde que da Itzhak y acaba ciego completamente. Entonces, cuando la Torah te dice una cuestión física, nosotros tenemos que, por definición, entender que todo lo físico también tiene una representación o una raíz espiritual. Por lo tanto, no es por nada que hasta en las esculturas de Europa ponen a la justicia ciega, tapada de los ojos. La justicia es ciega. Itzhak es la justicia, es ciego. La ceguera es que cuando uno ve los detalles, no ve el todo. Ese es el problema de ver los árboles y no el bosque. Abraham ve el bosque. Abraham es Klal, Abraham es Gesed, Abraham es todo. Abraham es Ejat, todo lo ve como una integración. Pero en cambio el Din es ver los detalles.
ver cómo fue esto y cómo fue el otro y traerme evidencia y ver el detalle y el detalle. Desgraciadamente, cuando una persona está viendo los detalles, puede perder la vista de todo. Y cuando uno está viendo los detalles, está viendo parcialidades. Y siempre las parcialidades pueden ser descontextualizadas. Y cuando alguien descontextualiza el todo, está viviendo una ceguera. La ceguera es no ver todo cómo funciona y nada más ver las partes. Por lo tanto, la ceguera física de Itzhak no es nada más no ver, sino es tampoco ver otras evidencias que habían frente a él y que no las veía. Y obviamente, afortunadamente, la que sí las vio fue Rivka. Estaba deslumbrado viendo los detalles que le preguntaba Esaú alágicos. Mas no veía que Esaú se casó con 2 mujeres cananitas, que para un descendiente de alguien Kadosh está prohibido casarse con una cananita, porque Canaán es maldito y la descendencia de Shem es bendita. No puedes juntar lo maldito con lo bendito. Se casó con 2 mujeres que son idólatras y en la parte de atrás de su casa estaban haciendo idolatría y él no veía eso. Entonces, cuando él decide, cuando él llega a la edad de que muere su madre, la madre de Itzhak era Sara, murió de 127 años. Él dijo, a lo mejor también yo voy a morir, como que se le movió el tapete, y decide dar su herencia en vida. Y obviamente su herencia en vida era, mi hijo espiritual, le voy a dar lo espiritual, a mi hijo físico, le voy a dar el mundo físico. Terrible error, terrible error. ¿Por qué? Y esto es algo que dice Lubavitch Rebbe. Porque vivimos en un mundo donde las 2 cosas son importantes. Entonces, Rivka viene de una familia de gente chueca. Chueca en español de México es deshonesta. Ahorita vamos a hablar de Labán, que nos dé tiempo, esta clase es una clase fascinante. Viene de Betuel, viene de Labán, eran unos chuecos, unos deshonestos, unos tortuosos en su negocio. De ahí viene la palabra que venían de Aram, de Padam Aram, la palabra aramí es ramaí, ramaí es chueco, deshonesto. Y como ella viene de ahí, ella no es tan naif como Itzhak, que viene de Abraham. Quiere decir, cuando tú vienes de una casa de gente muy correcta, te pueden ver la cara más fácil. ¿Por qué? Porque uno se vuelve y se le hace callo cuando te hacen tranzas y cuando te roban. Entonces ya te vuelves perspicaz y te vuelves dudoso y te vuelves cuidadoso. Y si das un dinero, dile, fírmame, o vamos a apuntar cuánto me dio, o cuente el dinero. La gente que es buena, le das dinero, no lo cuenta. ¿Por qué no lo cuenta? Porque nunca va a pensar que la otra persona es deshonesta. Por lo tanto, Itzhak venía de Abraham, que era un tzadik, de Sara, que era una tzadeket. Entonces no tenía esa maldad. Pero en cambio, Rivka viene de los hombres más tranzas del planeta y por lo tanto tiene esa duda y por lo tanto ella es la que se da cuenta y dice, Haz beshalom, que le toque la brajá de este mundo únicamente a Isaf. Porque lo que quería hacer Isaac es decir, muy sencillo, que uno trabaja y que el otro mantenga que el otro sea el mantenido. Un poco como de verdad en el futuro se logró hacer en el vínculo de Isahar y Zebulún. Isahar era Isahar era estudioso, Zebulún era comerciante. Entonces uno estudiaba y el otro comerciaba y se compartían, uno compartía la grandeza del estudio con el otro y el otro compartía el dinero con el otro y amalgamaron una perfecta shutfus, una perfecta sociedad. Pero acá no podían confiar en que Isaf
iba a darle dinero y que iba a mantener a Jacob. ¿Por qué? Porque Rivka sabía que Isaf tenía dentro de él coraje y era una persona muy egoísta y era una persona dura y era una persona y dijo, ni lo mande Dios que mi hijito Jacob viva de lo que quiera darle Isaf. Por lo tanto, acuérdense cómo Rivka hace toda esta tranza impresionante para que Jacob reciba la braja. Por lo tanto, dice Lubavitch Rebbe que verdaderamente no es que cada uno quería cosas distintas. Lo que sí era, es una realidad es que prefería Jacob el mundo espiritual, pero no por eso no tenía que comer. Como dicen en la Torah, Imem Kemach, si no hay harina, no hay Torah. No puedes no puedes confiarte en que Hashem te va a mandar Parnasá, en que te va a caer el dinero ya no sé de dónde, y que cada niño viene con una torta bajo el brazo. No puedes confiar en eso porque vivimos en un mundo donde no hay milagros, o por lo menos los milagros, no puedes confiar en los milagros. Tienes que ir como el Derech Eretz, como todos. Por lo tanto, dijo, realmente sí también necesito dinero, también necesito comer, también voy a necesitar ropa, propiedades y cosas para mantener a mis hijos. Tengo que pagar colegiaturas, tengo que pagar el deportivo, tengo que pagar viajes, tengo que pagar bodas, tengo que pagar seguro de bupa. Entonces, cuando ellos vieron que se requería, entonces la verdad es que Abraham, Jacob sí quiso una vida espiritual, pero no estaba peleado con el mundo material. Y por otro lado, Isaf sí quería un mundo material, pero tampoco estaba 100% seguro que no había nada más. Tampoco quería perderse de un poquito de espiritualidad. Por lo tanto, por eso pelearon. Pelearon no porque cada uno quería cosas diferentes, porque entonces no hubiera habido problema. La pelea era una pelea porque los dos querían de los dos. Y la verdadera diferencia entre uno y otro es la prioridad que le da uno al Olam Hazé y otro la prioridad que le da al Olam Haba. Por lo tanto, vamos a tratar de explicar y nos vamos a tratar de meter en lo que explica el Zohar, porque de verdad que la Torah simplemente nos hablan que Rivka se embaraza de dos hijos y que cada uno va a ser una cultura diferente. Jacob va a ser Israel y no sé si saben, pero hay una como línea muy profunda de estudio que Isaf eventualmente es el padre de Roma y es el padre de Occidente. Si algún día quieren, podemos dar una clase específica de esto, porque es muy interesante cómo alguien que salió de acá, de repente es el Rómulo y Remo, y es Constantino, y es el imperio germano. Dices que en qué momento se volvió, pero es muy interesante que en alguna clase pídanmela y la voy a dar. La Torah no nos dice más que hay una diferencia importante. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la época de Breshit, que todo es muy arquetípico. Quiere decir, Jacob se convierte en el pueblo Israel, Isaac se convierte en el occidente, Noah da lugar a los noajidas, que es toda la humanidad. Quiere decir, estamos en etapas muy tempranas del desarrollo de la humanidad y por lo tanto cada cosa que pasa en Breshit se vuelven figuras arquetípicas. Ahora, es importante que sepan que la palabra Rivka, la gente no sabe, eh, mucha gente no sabe, pero la palabra Rivka significa un instrumento para arar la tierra. Es lo que se llama la yunta, lo que jala. Y la yunta es jalada por dos animales. Es muy interesante. La yunta no la jala un solo animal, la yunta la jalan dos animales. Por lo tanto, ella es el instrumento que utiliza dos fuerzas opuestas para un bien común. Es sumamente importante que lo veamos y lo entiendan como tal cual lo voy a explicar acá. Un Rivka, un segundito. Rivka es este instrumento
que jala un animal y otro animal y va labrando la tierra. Esto es una rifka, una yunta. El yugo que une a este animal con este animal para jalar, para abrir la tierra, para poder hacer la tierra fértil para sembrar. Eso es una rifka. Por lo tanto, la función de rifka no es nada más favorecer a un hijo, sino es hacer que ambos hijos jalen y juntos desarrollen la historia. Realmente el Zohar tiene 2 capítulos. El Zohar de Parashat Toldot tiene 2 capítulos que hablan y los dos niños o los dos bebés forcejeaban dentro de ella, dentro de su útero. Y por lo tanto, es muy importante que a partir de este momento entendamos que el Zohar deja el relato ordinario para meterse en un relato más trascendente y arquetípico. Y dice, realmente lo que nos está expresando esto es que nos está expresando nos está haciendo una metáfora del establecimiento de un sistema espiritual, del sistema espiritual que impera en el mundo en que vivimos, que es Malhut. Porque nosotros vivimos en un mundo donde el mal y el bien están en igual de proporción. Hay mucha gente que dice, no, este mundo es pésimo, todo mal, están equivocados. Hay mucha gente que dice, no, este mundo es perfecto y hay muy poco mal, pero desgraciadamente el mal está en manos de gente muy poderosa, pero en la mayor parte del mundo está bien, no. En este mundo, según la Torah, según la Kabbalah, este es un mundo en donde está exactamente dividido a la mitad, como dicen en inglés, 50-50, el concepto del bien y el mal. Y obviamente esto es para que el hombre realmente tenga un libre albedrío. Porque si lo que tú escoges hay una prioridad hacia el bien y el mundo es mayormente bien, entonces realmente no tendremos libre albedrío. Lo mismo es si el mundo tiene prioritaria hacia el mal, tampoco tendremos libre albedrío. Cada decisión que tomamos en nuestra vida, estamos en una disyuntiva. Increíble, la palabra disyuntiva de yunta que hablamos, entre el bien y el mal en perfecta proporción. Y está manicurado y está presentado con la misma lógica, argumentar un argumento hacia el bien y hacia el mal. Este es el mundo que escogió Adam Arishon para vivir, que es el mundo del Etz Hadat Tov Berra. No es el mundo de Gan Eden, es el mundo de Malhut, el mundo de Asiá, en donde estas fuerzas se concentran, el bien y el mal. Por lo tanto, es increíble que esta historia de Jacob y Esaf son el paradigma entre el bien y el mal propios de nuestra realidad del mundo de Asiá o Malhut. Por lo tanto, es increíble que la Torah en una manera... ¿Por qué? Hay muchas preguntas que hacer. ¿Por qué hasta este momento aparece el bien y el mal? Como encarnado, como arquetípico. ¿Por qué no antes? ¿Y por qué ambos vienen en un mismo vientre? ¿Por qué no viene el bien en un útero y el mal en otro útero? Y cada uno, ¿por qué tienen que venir juntos? Entonces, este es un tema muy importante porque no existe en el mundo nada que sea totalmente bien o totalmente mal. El mundo que bajó Adam Arishon a partir de la creación de haber comido del Etz Hadat Tov Berra, es un mundo en donde estas dos fuerzas se entremezclan en todo. No hay nada per se totalmente bueno ni nada completamente per se totalmente malo. Inclusive la misma Torah, que es como el antídoto, es el camino para encontrar el camino del bien,
También es conocido como el samaj, es un samaj. Samaj es como un medicamento que puede ser tomado para Samahaim y también puede ser visto como el Samamovet. También vía la Torah te puedes morir y también vía la Torah te puedes equivocar. Quiere decir cuando no está en la proporción correcta. Quiere decir, no hay nada en este mundo que no impere esta dualidad. Por lo tanto, Isaf empieza a ser tratado por el Zohar como aquel que monta sobre la Nahash, que monta sobre la serpiente. ¿Que quién es? Samael, que es el lado oscuro, el Sitra de Ajra. Y en cambio, Jacob es el que se pega a la Kedushá. Entonces uno se pega a la Nahash y hace caso a la Nahash, y hace caso a la Nahash, es la serpiente primordial, al Yetzer Hará, y el otro es quien se pega a la Kedushá, se pega a Kadosh Baruj Hu, y se pega al lado iluminado, al lado de la verdad. Entonces se empieza como a dividir el sistema. Se empieza a dividir el sistema. Un segundito. ¿Qué pasó? Bueno, es que estaba esperando un resultado de un paciente y me preocupé, pero ya, que me escriban. Perdón. Entonces, se empieza a dividir y esto es muy importante que tengamos mucho cuidado porque esto no se trata de ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Eso puede llegar a ser muy peligroso. Esto que estamos hablando de esta división entre el lado oscuro y el lado claro, entre el bien y el mal, entre el emet y el sheker, entre el lado luminoso y el lado oscuro, entre el Nahash y Samael y Mijael y la Kedushá, no es tan sencillo como diciendo nosotros y ellos, porque sería hipócrita pensar que serían sistemas separados. No hay los buenos y los malos, porque el sistema está dado de tal manera que dentro del bien hay mal y dentro del mal hay bien. Por lo tanto, al final de cuentas, lo importante de estos pasukim no es ver quién es el malo y quién es el bueno de la historia, aunque sí tenemos arquetípicamente la nación que ha seguido la Torá y que aceptó la Torá y que se aceptó esto y que es a Israel, pero no es nada más esto, es entender que también dentro de nosotros tenemos algo que antes era externo, que era el Yetzer Hatov y el Yetzer Hará, y dentro de nosotros ya entró ese Yetzer Hatov y Yetzer Hará. Esa es la diferencia entre vivir en el Olam de Gan Eden o vivir en este mundo. Antes el mal era algo completamente externo y ahora el mal aparentemente ya también es interno. Entonces, créanme que no se trata de decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, sino mucho más bien es entender cuándo está imperando el bien y el Yetzer Hatov y cuándo está imperando el Yetzer Hará en nosotros mismos. Por lo tanto, pues Isaf es el que monta la Nahash, el que le hace caso a la serpiente. Ay, qué horror. No puedo hablar ahorita. Hola, buenas tardes. No puedo hablar ahorita. Márqueme en un momento más, por favor. Estoy en una clase. Y entonces, esto que estamos diciendo es que de acá vamos a entender algo muy importante. El Zohar nos dice que cuando nació Isaf, sus papás le pusieron a Isaf porque estaba listo, estaba hecho, estaba rojo, estaba como lo describí. Pero dice el Zohar que la palabra Jacob, nosotros pensamos que se la pusieron los papás cuando vieron que venía agarrado del tobillo, del Ekef, del hermano. Pero dice el Zohar que la palabra Jacob viene de Yakveni, que significa torcido. Por lo tanto, Jacob no nada más significa que se agarró del talón, significa que viene torcido. Y que el nombre se lo puso Dios. Entonces, es como una sorpresa el relato que siempre venimos hablando. ¿Por qué? Porque tuvo Dios que hacer algo en este joven y el nombre de él va a ser importante para su tikkun, que es algo muy importante que tenemos que saber, que nuestro nombre, aunque suene
como algo que así me pusieron porque así se llama mi bobe Hanele y mi otra bobe Dvoirele. Eso no importa. El punto es que el nombre de la persona es parte importantísimo de su tikkun, y la palabra Yaakov, que viene de torcido, es que así como Eisaf monta sobre la Nahash, y la Nahash es un ser que torció la información y que hizo que el hombre cayera de la manera que cayó, dice la Torá, cuando trates con gente chueca, tienes que ser igual de chuecos. Como dicen, no puedes con tu bondad y tu forma naif ser, tratar con alguien que te trata de suplantar. Entonces hay todo un tema de que realmente el primogénito era Jacob y que Esaú era tan fuerte que logró salir primero, y por lo tanto Jacob se viene agarrando de ahí, y Jacob le tienen que meter un elemento de torcedura, de tal manera que aprenda a no ser naif y no dejarse engañar por el hermano. Por lo tanto, así como el hermano por fuerza lo engañó y salió primero, aquí él por engaño logró en su momento la Bejorá, quedarse con la primogenitura y después quedarse con la braja, que fue a través del engaño. Por lo tanto, es increíble que Dios le agregó ese nombre, y el Zohar nos dice que le agregó el nombre de, tú también puedes engañar, tú también puedes merecer este mundo donde hay el bien y el mal. Por lo tanto, sigue diciendo el Zohar que las dos figuras se vuelven el Yetzer Hatov y el Yetzer Hara. Pero ni una es independiente de la otra. No es cada una jala por su propio camino. El concepto es que cada una jala, pero Rivka es la que hace que jalen para un mismo fin, lo cual es fantástico, porque entonces valida, quiere decir, no es uno tiene valor y el otro no tiene valor. Cada uno de estos hijos, cada una de estas culturas, cada una de estas naciones tiene un valor. Y el valor de Israel es uno y el valor de Isaf es otro. No es que el valor de Israel es muy importante y el de Isaf es una... No, Isaf se requiere para este mundo porque Isaf tiene cualidades y viene de tzadikim. Y aunque él toma malas decisiones o él decide irse por un camino de frivolidad y de materialismo desmedido y todo, como vamos a ver en otras clases, que evidentemente él persiguió ese mundo, la realidad es que esto nos lleva a una pregunta mucho más profunda. Y la realidad es que es muy importante que empecemos a tratar estos temas, porque si no estamos preparados con respuestas a por qué existe el mal en el mundo, porque Dios creó el mal o porque Dios permite el mal, cuando tengamos, Hasbe Shalom, una situación pecaminosa, una situación onerosa, una situación mala, no podemos tirar la toalla y decir, no, yo nada más creo en Dios cuando me va bien y no creo en Dios cuando me va mal. Entonces tenemos que estar preparados con estas preguntas porque nos va a dar una inmunidad mucho más grande entender por qué Dios crea en primera instancia el mal y el Yetzer Hara. Por lo tanto, pues la pregunta que yo les hago a ustedes y que voy a tratar de contestar es, ya independientemente de esta clase que hablamos del arquetipo del mal y del bien personificado, en primera instancia, ¿por qué Dios crea al Yetzer Hara? ¿Y por qué Dios permite que existe el mal cuando Él es bien? Entonces, el Zohar habla de esto. Esto se puede hablar interminables clases. Se puede hablar y desde muchos ángulos analizar. Pero algo que tenemos que entender es que en el judaísmo el mal no es una fuerza que se le va a Dios de las manos y que de pronto acaba con Dios o que de pronto quita a Dios del panorama. No. Dios siempre está encima de todo y el hecho es que Dios crea el mal. Dios creó el Yetzer Hatov y dijo Tov, y cuando creó el Yetzer Hara dijo Tov Meod. Por lo tanto, la creación del mal es indispensable para la creación
de la existencia de cualquier cosa. Quiero explicarles a nivel un poco gráfico esto y después vamos a entender cómo el Zohar trata este tema. Siempre que hago esta imagen y siempre que hablo de esto me siento como un epicoides. Epicoides es una hereje, pero no soy cero hereje. Lo hago nada más para que lo entendamos. Vamos a suponer que este pizarrón blanco que tenemos frente a nuestros ojos es Dios. Y está, y estuvo, y estará, y es todo lo que existe, y es eterno, ¿ok? Si yo pongo aquí a Celia, a Raquel y a Annette, y estamos contenidos de esa eternidad, no seríamos nadie, porque estamos contenidos en algo tan grande que nosotros estaríamos fundidos dentro de eso. Por lo tanto, hemos explicado en otras clases que Dios tuvo que hacer un espacio, Dios tuvo que hacer un espacio aparentemente separado, como un útero, en donde pudiera generar la existencia separada de él. Porque cualquier cosa que estuviera contenida en él sería él misma. Por lo tanto, este espacio que creó es lo que en Kabbalah se llama la teoría del Tzimtzum, que Tzimtzum es una palabra griega que quiere decir ocultamiento, ocultar o contraer. Entonces, Dios es bien, es luz, es todo lo bueno, y Dios tuvo que contraer y ocultar su luz, su bondad, y por lo tanto, cuando Dios contrae su luz y su bondad, crea un espacio libre del bien, por ejemplo, esto es el bien, esta es la luz, la bondad. Por lo tanto, en el momento que oculta el bien, la luz y la bondad, por definición se crea el mal. Por lo tanto, la creación del mal es, por definición, Tov Meod, muy bien, porque sirve para que exista algo separado de la presencia divina. Por lo tanto, no quiere decir que está bien que el mal se apodere de todo y que el ser humano esté embebido en el mal, pero el mal es que Dios tenía que crear algo diferente que él. Dios es uno y es bien y es eterno y es bondad y es luz. Por lo tanto, para crear algo que no sea bien, luz, eterno y verdad, tiene que crear mal, el final, tiene que crear la oscuridad, tiene que crear algo opuesto a él. Y por lo tanto, obviamente no es que todo el mundo está embebido en esto. Además de que crea este espacio carente de luz, carente de bien, carente de esto, mete un rayo con su bien, con su luz, con su eternidad. Y por lo tanto, coexisten en esta vacuola, en este eterno útero gigante, que es la creación, coexiste el bien y el mal. Y obviamente de menor grado a mayor grado. Le llamo mayor grado porque en el mundo que vivimos, que es el mundo de Malhut, las cosas se adjudican mita y mita, 50-50. Por lo tanto, el mal para términos de la creación es muy bien. Eso no quiere decir que el mal es bueno para uno. El mal es terrible. El mal, la muerte, la falta de potencial, la caída del potencial, obviamente es terrible con respecto al hombre, pero con respecto a la creación es muy bueno que existe el mal, porque si no, no existiría la creación. Por lo tanto, ¿qué es otra forma de entender ya a nivel más personal el Yetzer Hara o el mal? Es el deseo de recibir. Cierren un segundo sus ojos. Piensen que Dios
el motivo principal o por lo que nosotros entendemos que Dios deseó crear, es que quiso compartir su existencia con otro ser consciente. Para que tú puedas compartir algo que tú tienes, tiene que haber alguien que quiere recibir algo que tú le quieres dar. Por lo tanto, ese deseo de recibir es lo que se llama el Yetzer Hará. Entonces, Dios quiere dar y creó algo que desea recibir. Entonces, es perfecto. Es como si yo quiero dar un regalo, no tengo a quién darle. Quiero dar un donativo. ¿Sabes que no tengo a quién darle? Resulta que hay que darle a los soldados en Israel. Qué bueno, ya tengo a alguien que quiere recibir lo que yo quiero dar. Dios quiere dar algo y creó en el ser humano un deseo de recibir. Por lo tanto, es una ecuación perfecta. Dios quiere dar, yo quiero recibir. Beautiful. Se compenetra el deseo de Dios de dar con mi deseo de recibir de manera perfecta. Por lo tanto, el verdadero problema es cuando este deseo de recibir se vuelve un deseo de recibir en forma egoísta, para uno mismo, sin compartir. Quiere decir, el deseo de recibir es la fuerza vital que permite que exista algo fuera de Dios. Porque Dios quiere dar, entonces tiene que haber algo que quiera recibir. Pero cuando tú quieres recibir, puedes tener dos opciones en términos muy generales. Recibir para yo también dar, o recibir para acumular y quedármelo. Por lo tanto, es ahí en donde esta ecuación perfecta entre el bien y el mal, entre el dar y el recibir, es beautiful, perfecto. Pero el problema es cuando mi deseo de dar se junta con el deseo de recibir y el que recibe se quiere quedar con todo y no quiere dar. Por lo tanto, el dar y recibir se convierte en un dinamismo que permite la vida. Pero cuando una persona decide quedarse todo para él y no quiere dar, se pierde ese dinamismo y se pierde la vida. Por lo tanto, estamos viendo dos ecuaciones muy interesantes. Cómo el mal sirve para el bien, pero cómo la maldad es únicamente el deseo de recibir de manera egoísta que va a quitar todo el dinamismo de la existencia. Creo que está compleja la clase, pero ahorita vamos a otra cosa y luego voy a dejar para que me hagan preguntas. Entonces, hay algo acá muy interesante. Una vez estaba platicando con un amigo que es un filósofo y me fascinaba estudiar. Él estudiaba Levinas y Derrida y yo estudiaba Abraham, Yitzhak. Y entonces eran pláticas muy, muy padres. Y realmente el judaísmo es la religión del Ejad. Todo lo que podemos saber de Dios es que Hashem Ejad, Dios es uno. Entonces él me dijo una cosa muy interesante. Dice, ¿sabes cuál es el enemigo numérico del pueblo judío? El 2. ¿Por qué? Porque el 2 habla de multiplicidad y de fragmentación. ¿Sí se entiende? Ejad es, como dijimos, todo este espacio y crear ese espacio donde el uno tiene que compartir su espacio, su eternidad, todo con otro, el otro siempre es el otro, el segundo. Y si es 2 o es 3 o es 1000 o es 7000, es exactamente lo mismo. Entonces la pregunta es muy interesante, la pregunta que hace el Zohar es ¿por qué viene el mal dentro de Rivka?
¿por qué viene esta ecuación de ecualizar el bien y el mal? Hasta Isaac. ¿Por qué no vino con Abraham? Con Abraham tuvo que su cosa con Lot, que tuvo su cosa con Ismael, pero Ismael no es el mal. Ismael es una clipa y tiene su función, pero acá se genera el mal. Y obviamente es muy lógico. Abraham, que es Gesed, Abraham, es la primera sefira. En Abraham está todo, pero en el momento que llega Isaac, Isaac es el segundo. Es esa separación. Y por eso en Isaac todo es 2. Entonces acá está Jacob y acá está Isaf. Aquí está el bien y aquí está el mal. Aquí está el Emet, aquí está el Sheker. Es cuando se enfatiza. Pero no viene de Isaac mismo, porque Isaac se ató al Gesed de Abraham en la Kedat Isaac. Entonces, ¿de quién viene? Viene de Rivka. Tiene que venir en Rivka, tiene que venir en un útero, tiene que venir de Rivka. Y dijimos que Rivka a su vez viene de Betuel y es hermana de Labán, que son los de Padam Aram, que es el mismo lugar que Harán, pero Padam Aram es el lugar de los arameos. Y los arameos en hebreo son los ramaí, los trácalas, los chuecos, los que te cambian las cosas. Por lo tanto, se integra eso y es a través de Rivka que tú dices, ¿cómo Rivka, que es una tzadeket, cómo Isaac, que es un tzadik, pudieron tener un hijo así? Y independientemente es muy importante que sepamos que de Isaf tiene una función muy importante en la historia de la humanidad. No está de más. Isaf es muy importante para el desarrollo de las naciones, el desarrollo de Occidente, de la tecnología. Es muy importante de todo, pero sabemos perfectamente que tiene un lado irremediable, Isaf. Un nieto de Isaf es Amalek. Y Amalek es la antítesis y es el archienemigo de Israel. Quiere decir, se hizo aparentemente dentro de Rivka esta disyuntiva. Y esta disyuntiva es importante para hacer el mundo, para llevar a cabo la historia, pero es importante también saber que viene de Rivka, porque de Betuel a Labán hay todo un tema de cómo se va transformando el mal y se va clareando el mal. Por eso Labán se llama Labán, porque es como el mal, pero clareado. Y obviamente también de ahí viene Lot, que también vemos que ahí tiene todo un tema de que se separa del Gesed para dar cabida a otro tipo de Gesed y también un anti-Gesed. Quiere decir, hay un tema que se está como calentando, se está jugando y que el Zohar habla mucho de él. Déjenme ver si tengo algo importante más que explicar, porque me imagino que tienen preguntas. Bueno, quiero acabar con un tema, esta clase, para que quede muy claro. Y dice en el segundo capítulo del Zohar, que habla de que los hijos se peleaban dentro de ella. En el primero habla de estas divergencia de cualidades, de entendimientos. Uno quiere para compartir y el otro quiere para tener más. Eso lo vamos a ver cuando dice Jacob, Yeshli Kol, tengo todo. Y el otro dice Yeshli Rov, que significa tengo mucho. Uno tiene y está satisfecho y el otro tiene y no está satisfecho. Uno es una cultura más espiritual que quieren tener un
una vida digna en el mundo físico. El otro quiere tener mucho dinero, quiere tener mucho desarrollo y tampoco quiere perder del todo su vida espiritual. Entonces, se ve como que hay una lucha constante de quién tiene la batuta. Y desgraciadamente, o para bien o para mal, la braja y el oráculo le dijo a Rivka y Meinu, uno va a dominar al otro. Y cuando uno esté arriba, el otro va a estar abajo. Es muy doloroso para un papá saber que no pueden estar, ¿por qué no pueden estar parejos? No. Si va a estar bien Israel, va a estar mal Isaf. Si va a estar bien Isaf, va a estar mal Israel. Se traen un sub y bajas eterno, muy doloroso para Rivka. Entonces, históricamente, pues así ha sido. Históricamente ha sido que Israel ha tenido muchos enemigos y ahorita pues tiene problemas con los hijos de ismaelitas y lo que quieran, pero realmente el archienemigo del pueblo de Israel siempre ha sido Occidente, donde nos expulsaron, donde nos quisieron matar, donde nos gasearon. Toda esta historia de 2000 años del exilio de Edom, del exilio de Roma, es la destrucción del Bet HaMikdash, que es todo este concepto de no tener Bet HaMikdash, es no tener una relación completa con Akadosh Baruj Hu. Esa es la función de Isaf. Él no quiere que tengamos una relación completa con Akadosh Baruj Hu. Él quiere también tener su parte y quiere que nosotros, impedir que nosotros tengamos nuestra parte. Entonces, realmente, los 2000 años de exilio hemos estado entre los pies de Isaf. Que ahorita se nos unan otros problemas y que ya estemos medio bien con las bulas papales que ya dijeron que nos perdonan del fratricidio que hicimos del padre y todo este tema, pues qué padre, pero la realidad es que llevamos 2000 años entre las patas de Isaf, sufriéndolo terriblemente, y se ve que es de verdad que hay una incapacidad de estar bien los dos. Difícilmente vamos a estar bien los dos, aunque sí hay un momento donde estamos bien los dos, al final de los tiempos. Entonces, de repente el Zohar nos dice una cosa muy fantástica y quiero acabar con esto para que concreticemos un poco más. Dice, hasta ahorita hemos hablado del tema de la supremacía de una nación sobre otra nación, de los valores espirituales sobre los valores materiales, de Olam Hazé contra Olam Haba, del Emet y del Sheker, de la idolatría y del servicio a Dios. Hasta ahí entendemos que estamos hablando como de dos naciones, de dos grupos que están completamente diferentes. Bien, ahora de repente el Zohar nos cambia y nos dice, ahora vamos a ir a una cosa más microcósmica, vamos adentro de uno mismo. Y dice que la pelea entre estos dos hijos es, que dice así, aparentemente es la lucha, ¿qué órgano domina al hombre? Si el hombre está dominado por el grande es Isaf, que es Keved. Keved es hígado. La palabra Keved significa hígado, significa pesado, y significa kabod, honor. El que busca honor, el que busca su peso, el grande. ¿Por qué se llama el grande? ¿Y por qué lo identifican con el hígado? Porque el hígado chupa toda la sangre y recibe toda la sangre. Y por otro lado, ¿quién es el chico? En este caso, el chico es Jacob, y Jacob es el Lev, es el corazón. ¿Y por qué dice que el grande servirá al chico? Así le dijeron a Rivka y Meinu. Porque el hígado, la función del hígado es recibir toda la sangre, por eso rojo, y una vez que recibe toda la sangre, la tiene que procesar, la tiene que limpiar y la tiene que subir hacia el corazón. Saben que, la vena aporta, recibe y aporta todo y va toda la circulación hacia el corazón. Este es el orden en el que debe de ser. El grande, que es el kabod, el hígado, que es el pesado, que es el material, que es el que tiene que filtrar todo, tiene que servir al chico, que es al corazón. Y el corazón chico realmente es un órgano que está en función de dar, en función
de oxigenar en función de, no tiene como una función que no sea nada más la de distribuir. Y ese es el corazón y ese es Jacob. Por lo tanto, tenemos acá la batalla final de qué priorizamos en nuestra vida. En términos muy generales, el hígado o el kabod, el keved, es el asiento de nuestra neshama. Perdón, de nuestro nefesh. Nefesh. Y sabemos que nefesh es el alma instintiva del hombre. Es el alma animal del hombre. Es el alma de la sobrevivencia. Es el alma de que está basada en egoísmo. Y en cambio, el chico, lo que se ve acá chico, que aparentemente no ocupa tanto lugar, es la conciencia, es el corazón bueno, etcétera, etcétera, que es el lugar de la neshama. Entonces, quiero terminar esta clase explicándoles algo muy interesante del alma humana. Lo que quiero explicarles es que el alma humana está contenida en Nefesh, está contenida en Ruach y está contenida en Neshama. Las demás, que son estados de supraconciencia, ya no voy a hablar de ellos. En términos generales, hay una discusión en el Zohar muy importante porque dice, ¿cuáles son los órganos importantes del hombre? Es el cerebro, es el corazón y es el hígado. Entonces, de pronto la Torah, el Zohar dice, el grande es el hígado y el chico es el cerebro o es el corazón, como que hay una diferencia. A mí, mi impresión de llamarle al nefesh, el hígado, cuando es el alma animal, el alma física, el alma concreta, el alma de los instintos. El alma de los instintos tiene que servir al alma emocional. El emocional, en mi opinión, es más el corazón. Que los seres humanos estamos mucho más basados, mucho más en nuestras emociones que en nuestras ideas. ¿Cuántas veces tenemos una idea de querer hacer algo o de que algo es bueno o malo para nosotros y nos vamos por el feeling, nos vamos por nuestras emociones, tanto en negocios como en parejas, como con nuestros hijos, etcétera, etcétera? Y acá viene algo muy interesante. La clase pasada mencionamos que en la Merata Machpelah hay 4 parejas, que dijimos que está Adán con Eva, Abraham con Sara, Isaac con Rivka y Jacob con Lea. Pero dijimos, muy curiosamente, que está la cabeza de Isaf. Quiere decir, hay 4 parejas y una cabeza. Por lo tanto, esto me hace a mí pensar, por eso yo posiciono al chico como Lev, como Israel, pero me hace pensar que inclusive nosotros, los seres humanos, en general, como seres humanos, tenemos también que elevarnos hasta el nivel de la Neshama y arreglar y poner bien nuestra cabeza. Y es por eso que la cabeza de Isaf está contenida en la Merata Machpelah, que es el lugar en donde hay la intersección entre la vida y la muerte y la vida eterna, que habla mucho esta parashá de eso. Porque aparentemente, cuando una persona hace teshuvá, se puede sobreponer a sus instintos, a sus emociones y vivir a nivel de la mente, que es Keter, que es Jochma, que es Binah, más elevado. Por lo tanto, la cabeza de Isaf significa que las acciones de Isaf no se arrepienten, pero su mente hace teshuvá.
y por lo tanto tiene su entrada a la eternidad. No está perdida, no es así como el estorbo, la escoria. Como dijimos, dentro del bien siempre hay un poco de mal, dentro del mal siempre hay un poco de bien. Entonces, Esav tiene un lado redimible, que es su cabeza, que va a ser eventualmente Teshuvah. Creo que es una clase muy interesante. No sé si algunas cosas dejé pendientes, pero tenemos afortunadamente la posibilidad de que me pregunten lo que gusten. Un segunditito. Entonces les pregunto si tienen alguna duda. Creo que hay muchas cosas que van a salir a través de otras clases que vamos a tener la oportunidad de tomar, en donde la persona de tanto Jacob sufre transformaciones, así como Isaac sufre transformaciones. Así como Jacob después se vuelve en Israel y se vuelve en Yeshurun, también Isaac en algún momento es Edom, en otro momento es Seir. Obviamente, esto que estamos diciendo ahorita, que es un tema mayor, tiene mucho que ver con el Yetzer Atov y Yetzer Hara, con el Korban Hashem y el Korban Azazel. Quiere decir, es un tema recurrente en la filosofía judía, el problema del bien y el mal. Y es un problema porque desgraciadamente vivimos en un mundo donde el mal se materializa, no es conceptual. Cuando hablamos del mal como un concepto, podemos decir, el mal es bien porque da lugar a la creación. Podemos aplaudirle al mal y podemos decir, qué bueno que Dios creó el mal, porque si no, no existiría el mundo, etcétera, etcétera. Pero, y no existiría el libre albedrío. Quiere decir, podemos aplaudir constantemente al mal, porque el mal conceptual es una creación genial. Pero desgraciadamente el mal en el mundo de Asia, en el mundo de Malhut, en donde todas las fuerzas se vuelven y se encarnan y se vuelven físicas, ahí ya la cosa se pone mal. Por lo tanto, me es muy importante a mí que no es que estoy hablando bien del mal, simplemente estoy tratando de entender cómo entra en el mundo y obviamente la vida de una persona es cómo trabajar su conciencia para leavdil, para hacer diferencias entre el bien y el mal, y obviamente la herramienta que tenemos para esto es nuestra Torah. Cada día que bendecimos que Asher Natalanu Torah Temet y por la Torah que nos diste, la Torah es como una lámpara, es como una luminaria que nos permite en un mundo de grises, en un mundo de tantas dificultades de ver entre una cosa y otra, de tanta confusión, vivir una vida de bien y procurar estar del lado del bien. Pero no es fácil. Es muy, muy fácil en este mundo caer. Por eso este mundo de Malhut está hecho con la letra Hei, porque la letra Hei, si ustedes ven la forma, tiene un techo, tiene un palito y tiene una caída. Y esa caída, dice, es fácil entrar, pero es muy fácil caer. Quiere decir, no hay una garantía que en este mundo la persona logra su Olam Haba y logra hacer el bien eternamente. Pero me parece muy importante que nosotros podamos entender la participación del mal en toda esta ecuación, y es el concepto judío del mal, no es eliminar el mal, es usar el mal para el bien, es usar al grande para el chico, es usar la fuerza. Es que el mal es increíble, pero la reproducción sexual, el estudio de la Torá, el ir a trabajar, el querer ahorrar, son producto del Yetzer Hara. Por lo tanto, es la fuerza vital que te dice, tengo que comer, tengo que estudiar, tengo que ser mejor, quiero tener hijos, quiero tener descendencia. Ese deseo de perdurar, ese deseo de tener consecuencias, ese deseo de
de ganar está causado por el Yetzer Hara. Entonces el judaísmo tiene una propuesta, no de eliminar el mal, sino de usar el mal para el bien. Por eso dice, el grande debe de servir al chico. El grande es el Yetzer Hara, tiene que estar en control nuestro, y no el control nuestro debe estar el Yetzer Hara sobre nosotros. Entonces, este es el punto crucial del concepto. Como judíos no Anet, sí. Perdón. O sea, lo que tú quieres decir es que si nos manejamos en el 2, ¿no? O sea, Ejad es como lo que debería ser y poder convertir ese 2 en 1. O Pues, sea, quitar la dualidad y poder, o sea, no sé si transformar, no sé si es la palabra, pero poder hacer estas cosas hacia el 1, hacia Ejad, hacia... Exacto. Como elevarlas. Sí, es elevarlas, pero curiosamente no es a través de, no podemos evitar. Hay una Gemara que cuentan que trataron de quitar el Yetzer Hara y la gente se dejó de reproducir y nadie se paraba. Estaban todos como que se acabó el sabor de la vida. El Yetzer Hara es el deseo de recibir. Por lo tanto, si hay un deseo de recibir, es el deseo de tener hijos, de tener sexo, de tener dinero, de tener más Torah. Por lo tanto, lo debes de usar, pero él no debe de apoderarse de ti. Como que hay una guerra interna constante en la vida de una persona entre su Yetzer Hatov y su Yetzer Hara. Si nada más viviríamos en Yetzer Hatov, estaríamos como fundidos con esa unidad de Dios, pero entonces en este mundo no funcionaría porque entonces la persona no tendría ninguna aspiración. Como vivimos en un mundo de dualidad, tenemos que aprender a jugar con la dualidad a nuestro favor. Y la dualidad a nuestro favor es que tenemos que entender nuestro Yetzer Hara y saberlo manejar. Entonces, es una forma, no haz de cuenta, en el cristianismo el hombre es pecador, por lo tanto el sexo es pecado y por lo tanto que no tenga sexo el hombre, vamos a ser célibes. Y de ahí no pasa, o sea, se queda con esta, ¿no? Con esto y ahí se quedó. Ajá. Se quedó ahí. En cambio acá te dicen, no, utiliza tu Yetzer Hara, aprende a amaestrar a tu Yetzer Hara. Quiere decir, cuando la sexualidad es el Yetzer Hara, pero la sexualidad no es mala. La sexualidad es muy buena porque gracias a eso puedes tener hijos y puedes tener continuidad y puedes tener esto y puedes tener placer. Pero entonces te dice la Torah, la sexualidad es excelente, como el Yetzer Hara es excelente, mientras está en control. Si está en control, entonces entonces vas a ir a la mikve, cuando tienes que ir a la mikve vas a ser fiel, vas a tener relaciones con una persona únicamente, entonces vas a controlar tu Yetzer Hara y lo vas a tener en control. Entonces tú vas a montar al Yetzer Hara y no el Yetzer Hara te va a montar a ti. Sí se entiende, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y con Din, o sea, ahí entra también la combinación de Din, ¿no? O sea, como de control, de... Obviamente, y todo el tiempo está esta tensión enorme que hay entre dar y recibir y dar y recibir y dar y recibir. Obviamente, estas clases son como palomazos de hablar de un tema, pero es así como yo considero que yo misma me fui estructurando en mis conceptos del bien y del mal y de cosas más profundas que se pueden llevar a otros temas. No vamos a llegar acá a una claridad de qué es el bien y el mal, pero sí podemos ver claramente por qué hay esta función y por qué es tan importante cómo Dios creó el mundo. Y no estar en pelea con Dios de por qué creaste el mal. Claro que creó el mal, pero creó el mal nos creó con la capacidad de poder contener y de soportar y utilizar el mal nada más para lo que sirve el mal y no para que el mal nos domine a nosotros. Entonces es un challenge muy importante que tenemos los seres humanos para conocernos y para poder tener un control de tu Yetzer Hara, tienes que conocer cuál es tu Yetzer Hara. Y el día que lo conoces y que lo reconoces que lo tienes, entonces lo puedes controlar. Por eso es tan importante hacer tanta autocrítica y decir, yo sé que esto es mi Yetzer Hara. Entonces, si sabes cuál es tu Yetzer Hara, entonces puedes empezar a tener control sobre él.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Raquel, Celia, Tania, Janet. Una inquietud nada más. Sí. Si, como lo pude captar, es que todo lo que te separa de Dios sería considerado mal y que debes tratar que en el momento que te descubres recibiendo egoísticamente, te estás separando de Dios y trates de revertirte. Si yo reconozco así el mal en mí, Sí. ¿cómo sería el tikkun de Esav, que viene a ser el tikkun en el mundo occidental? ¿Cómo sería el tikkun de ellos en el momento que el mal desaparezca, ¿no? ¿Qué sería el mal en ellos? No sé si me explico. Entendí muy bien la primera parte. La función que tiene Isaf es que como tiene tanto Yetzer Hará, entre más Yetzer Hará tienes más potencial. Y cuando tienes mucho potencial, puedes hacer muchas cosas. Haz de cuenta, toda la creatividad humana tiene que ver con el Yetzer Hará. Es que si estás completamente pegado a Dios, la persona deja de ser tan creativo, deja de tener imaginación. Quiere decir, se vuelve como muy, no te digo pasivo, pero se funde con Dios. Cambio, este concepto de la separación de Dios te da lugar a que tú pienses que tú también puedes crear y tú también puedes construir y también puedes escribir tus libros. Esa separación, en la sombra que genera esa separación, es donde tú buscas tu propia luz. Y Pero eso lo entiendo para mí. Sí. Pero ¿cómo se podría entender eventualmente para la gente que es la gente occidental, la gente que no está en el judaísmo? ¿Cómo ellos harían ese tikkun, ese usar el mal para un buen fin? No sé si lo puedo... Es un tema súper interesante. Tengo mi RAF de Miami, yo creo que, no de Miami, mi RAF en Israel, que es Rabbi Weinberg, tiene un artículo muy interesante de cómo era Isaf y cómo Isaf se volvió hacia el cristianismo, porque Isaf era un como bárbaro. Entonces, hace un análisis si el cristianismo le hizo bien a Isaf o le hizo mal a Isaf. Y él concluye que le hizo mal, pero hay muchos historiadores que dicen que no, que hizo muy bien, porque como que lo limitó, lo contuvo, pero aparentemente lo contuvo en no tan buen sentido. El tikkun es que hay una Gemara que te estoy contestando muy superficialmente, pero hay una Gemara que cuando llega el final de los días, vienen los descendientes de Isaf y dicen, es que todo lo que hicimos de carreteras, de bancos, de avances, de shopping malls, de todo lo que hicimos, lo hicimos no nada más para nosotros, también lo hicimos para Israel. Entonces ellos como que encuentran su justificación de su camino paralelo porque eventualmente también beneficiaron a Israel, que también sí nos beneficiaron. Estamos usando la tecnología de ISAF, estamos usando el Zoom, estamos usando las computadoras. Eso es el aporte de ISAF al mundo. Y por lo tanto, pues sí estamos usando sus cosas. Entonces ellos justifican que parte de su aportación es que nosotros también tuvimos beneficios del mundo que ellos desarrollaron. Entonces hay una rendición de cuentas al final de los días y pues a unos les va muy bien y a unos no les va tan bien, pero quiere decir, sí hay una función de ellos en el mundo. Lo que pasa es que desgraciadamente, y eso es algo que habla mucho Rabbi Sachs, dice, en nombre de Dios, en nombre de su definición de Dios, en nombre de sus cosas, desgraciadamente hicieron unos horrores espantosos. Hay unas lecturas complementarias que me gustaría que tuviéramos, porque estas clases pueden llegar a volverse mucho más picosas y mucho más impresionantes, hasta podemos hacer grupos de estudio, si se ponen a leer cosas y entonces podemos hacer como un poco más de vez en cuando, una vez al mes o algo así, una mesa redonda y hacer mucho más interactiva la clase. Si quieren, lo propongo. Para mí sería muy, muy enriquecedor. Wow. Es un tema mayor, todos los temas de Breshit son mayores, pero
se nos va a forjar este criterio todavía más el día que sigamos trabajando en Jacob y que sigamos trabajando en Esaú. Esta situación siento que empezó desde el principio. Caín y Hebel, pues ya tenían quiero el mundo para mí y lo divido con dos. No sé, siento que Caín ya tenía este sentimiento de deseo de recibir para sí mismo, no sé. Totalmente. Es más, la palabra Caín viene de quinián, de adquirir. La mamá adquirí para mí a este hijo. Exacto. Es decir, la humanidad siempre va a ser igual, pero la expresión de cada uno de estos fenómenos, desde cosmogónicos hasta tan primarios arquetípicos, por ejemplo, en el caso de Abel y Caín, el problema severo no fue Caín, también fue Abel. Abel no quería arraigarse a este mundo, por eso la palabra Hebel es como nube. Era tan espiritual, era tan etéreo, que tampoco se quiso arraigar al mundo. El problema entre Abel y Caín es un problema que no tuvo la consecuencia de Jacob con Esaú, porque Hebel desaparece sin dejar huella. Tiene que venir completamente como un ser completamente invertido en este mundo que es Noah. Sí. Entonces, no se genera la dualidad perfecta en ellos, porque ellos están divorciando el mundo físico del mundo espiritual. Y Dios quería alguien, como dijo Lubavitch Rebbe, que se enganche en el mundo espiritual, pero también tenga un pie en el mundo físico, y que tenga en el mundo físico, pero también se enganche en el mundo espiritual. Será por eso que tienen que nacer como mellos. Exactamente. O sea, tienen que los ponen como que ya no evadan la hermandad, que no evadan el que son parte de. Así es. Exactamente por eso se dio hasta este momento histórico, porque no cumple con estas cualidades ni Abel ni Caín, ni los hermanos de Abraham, ni Lot y Abraham, ni este ni el otro. Esta perfecta dualidad se da hasta este momento histórico. Y por dentro de un vientre. Dentro de un solo vientre. Entonces, es fascinante. Y esto tiene que ver totalmente con todo lo que siga a partir de este momento, de esta dualidad. Yo creo que la clase que entra, voy a buscar el tema correcto para seguir tratando esta dualidad hasta llegar hasta lo más profundo del tema que podamos llegar en una clase de Parashat Shavua. Sí, porque esto es algo como que se viene percibiendo desde el principio, pero ahora se empieza como a revelar. Exacto. Como que se vuelve más el tema. Sí. Estaba como muy, pienso que hasta en Gan Eden estaba como muy subliminal, porque es esta cosa que siente la misma Javá, ¿no? Este deseo para recibir ella misma. Sí. Es como si ella misma hubiera engendrado eso en sus hijos. Lo engendró y el hecho es que ella engendra dentro de ella su mamá de la serpiente, que es algo que la mujer va a tener que desarrollar y que va a tener que limpiarse de generación en generación, de generación en generación, hasta sacar de sí el veneno inyectado por la serpiente, que ese deseo de recibir para sí mismo y que se tiene que ir. La mujer es como un laboratorio para ir transformando a la humanidad. ¿Será por eso que la mujer necesita dar tan incondicionalmente y tan ilimitadamente para compensar ese deseo de recibir inicial? Puede ser, no sé. Sí, tiene mucho que ver con eso, definitivamente. Wow. Les dejo un tema mayor, les mando un beso a todas.